Muy bien, ahora vamos a desarrollar la clase de cardiopatía isquémica. ¿A qué le llamamos cardiopatía isquémica? Es una designación genérica aplicada a un grupo de síndromes íntimamente relacionados y que están originados por la isquemia miocárdica. En más del 90% de los casos está causada por la obstrucción arterial coronaria aterosclerótica, que es lo que estamos viendo en la imagen de al lado, una arteria con una placa ateromatosa probablemente rota sobre la cual se ha depositado un trombo oclusivo. Las manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica podemos dividirlas en 4 síndromes: el infarto de miocardio, la angina de pecho, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. La tasa global de mortalidad por cardiopatía isquémica ha disminuido en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque existen prevención para factores de riesgo, ¿verdad? Como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión y la vida sedentaria. Y además existen avances diagnósticos y terapéuticos hoy en día. Muy bien, ¿por qué se produce esta lesión? ¿Cuál es su patogenia? Porque hay una disminución de la reperfusión coronaria en relación con la demanda cardíaca. Y esa disminución de la reperfusión coronaria puede ser debida a estenosis aterosclerótica fija de las arterias coronarias epicárdicas, fija, que está cerrado ahí. Una trombosis intramural sobre placa aterosclerótica rota. ¿Se acuerdan los cambios agudos de la placa que vimos en aterosclerosis? Bueno, esta trombosis intramural sobre la placa aterosclerótica rota es un cambio agudo de la placa. Y una tercera causa muy rara es el espasmo vascular. Se cierra el vaso por espasmo sin tener lesión. Más del 90% de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica presentan aterosclerosis de una o más arterias coronarias. Muy bien, veamos el primer mecanismo, que es la estenosis aterosclerótica fija de las arterias coronarias. ¿Se acuerdan? Era la obstrucción no complicada, ¿se acuerdan? Que vimos en aterosclerosis. Son placas estables, pero que causan obstrucción, que se va cerrando la arteria y van causando obstrucción. Pero como esto se va haciendo lentamente, hay posibilidades de que se desarrolle colaterales, entonces no se produce infartos inminentes. Más bien se producen anginas típicas y cardiopatía isquémica crónica, mediante que se va desarrollando una circulación colateral a medida que esa coronaria se va cerrando. Estas lesiones tienden a predominar en los primeros centímetros de la descendente anterior izquierda y en la circunfleja y toda la longitud de la arteria coronaria derecha. El otro evento que puede ocurrir, pero es mucho más grave, es el cambio agudo de la placa. Eso también vimos en la clase de aterosclerosis. El cambio agudo de la placa. ¿Por qué? Porque la placa tiene incapacidad para soportar cargas mecánicas. Esto se ve, cuando esto ocurre, nosotros podemos tener angina inestable, infarto miocárdico agudo o muerte súbita cardíaca. ¿Cuál es el evento iniciador? ¿Cuáles son los cambios agudos de la placa que habíamos visto? La ruptura fisura que deja al descubierto constituyentes de la placa muy trombogénicos. Después la erosión y ulceración que permite el contacto de la sangre con la membrana basal subendotelial, que es muy trombogénica. Y la hemorragia en el ateroma, que amplía su volumen de repente en un momento dado y puede producir una obstrucción aguda de esa arteria con ateroma. Acá tenemos una imagen que ya habíamos visto en la otra clase, donde se observa una arteria con aterosclerosis y la ruptura de la placa y la salida de elementos de la placa con hemorragia, por supuesto, vertiéndose en la luz de esa arteria coronaria. ¿Qué áreas de las placas son las que tienen mayor posibilidad de romperse? Las que tienen grandes acumulaciones de células espumosas
y lípidos extracelulares, porque esas son áreas blandas. Las que tienen muchas células inflamatorias, las que tienen capas fibrosas muy finas y las que tienen pocas células musculares. Las fisuras se producen generalmente en la unión de la cubierta fibrosa y el tejido arterial normal adyacente. ¿Se acuerdan que habíamos visto el hombro de la placa de ateromasia? Y esta imagen ya la habíamos visto, pero vamos a volver a repasarla. Tenemos arriba vamos de arriba para abajo, ustedes me siguen. Vemos la arteria normal con todas sus capas. Esa arteria experimenta una aterosclerosis. Ahí tenemos la placa aterosclerótica y la luz se está achicando. Eso se llama obstrucción coronaria fija, o sea, siempre va a estar y cada vez se va achicando más, lentamente. Entonces, eso es lo que da la opción de desarrollarse colaterales y lleva a la cardiopatía isquémica crónica, ¿ok? O a la angina. Entonces, sobre esa placa puede sufrir complicaciones. A la izquierda, ¿qué tenemos? Una ruptura de la placa, se agregan plaquetas y se puede eso cerrar, curarse y ir a una obstrucción coronaria fija, pero mucho más grave que la obstrucción coronaria fija que vimos arriba, ¿verdad? Se cierra más, y eso es lo que da la cardiopatía isquémica crónica. La de arriba, que no tenía tanta obstrucción de la luz que vimos, da la angina típica. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una ruptura de placa y sobre ella se forma un trombo parietal con obstrucción variable, pueden formarse émbolos también, y en esos casos, ¿qué va a producirse en el paciente? Una angina ya no estable, sino una angina inestable o un infarto de miocardio subendocárdico agudo o una muerte súbita. Se forma un trombo, pero no es una oclusión total, pero es una oclusión importante súbita. O si no, se forma un trombo totalmente oclusivo. El otro era con obstrucción variable, el de la izquierda. Este es un trombo totalmente oclusivo. ¿A qué va a llevar? A un infarto de miocardio transparietal. El otro era subendocárdico, el de la izquierda. Este es transparietal, que va a tomar todo el espesor del miocardio o también va a poder producir muerte súbita. Estos dos últimos son síndromes coronarios agudos. O sea, en resumen, ¿qué tenemos? Que la trombosis parcial o total asociada con una placa rota es crítica, es muy importante. ¿Para qué? Para la patogenia de los síndromes coronarios agudos, lo que estuvimos viendo en la imagen anterior. El trombo sobre una estenosis que ya estaba, que era parcial, si ese trombo le obstruye completamente, aparece y lo obstruye, va a producir un infarto agudo de miocardio o muerte súbita, como dijimos. Y si ese trombo se asienta ya sobre una placa que ya estaba obstruyendo, pero no llega a obstruir totalmente, o sea, una obstrucción parcial, me va a dar una angina inestable y me va a dar un infarto subendocárdico, puede darme un infarto subendocárdico, debajo del endocardio. En cambio, la obstrucción completa me va a dar un infarto transparietal. ¿Qué quería decir transparietal? Que toma todo el espesor de la pared ventricular, por ejemplo. Un 10% de los casos de infarto de miocardio agudo no tiene asociación con ninguno de los condicionantes patogénicos que estuvimos viendo hasta ahora. Ellos pueden estar asociados a vasoespasmo, a émbolos procedentes de la aurícula izquierda, trombos murales o de endocarditis bacterianas valvulares con vegetaciones. O pueden venir de embolias paradójicas que pasan a través del agujero oval permeable procedentes del corazón derecho. Y aún después de todo esto queda un pequeño porcentaje de infartos de miocardio agudo, donde no se encuentra la explicación de por qué se produjo. Entrando en tema, el infarto agudo del miocardio, ¿qué es un infarto? Es la muerte del músculo cardíaco por isquemia grave, una necrosis de coagulación como estuvimos viendo en patología general. Su frecuencia, fíjense,
10% nada más en menores de 40 años, 45% antes de los 65 años y el resto de 45% después de los 65 años. La secuencia de episodios que ocurren en un infarto agudo de miocardio son las siguientes. Primero, un cambio agudo de la placa ateromatosa con hemorragia, erosión o rotura, adherencia plaquetaria, vasoespasmo estimulado por los mediadores liberados por las plaquetas, factor tisular que activa la vía de la coagulación y formación de un trombo que en plazo de minutos nada más puede expandirse hasta ocluir por completo la luz de ese vaso. Veamos cuáles son los tipos del infarto agudo de miocardio. En primer lugar, el transmural, que está asociado a aterosclerosis coronaria, dijimos, a cambio agudo de la placa y trombosis superpuesta. Después tenemos el subendocárdico. Las mismas circunstancias que el transmural me pueden dar un infarto subendocárdico, pero la trombosis experimenta lisis antes de que la necrosis del miocardio se extienda a través de todo el espesor de la pared. Esto también se puede ver, este tipo de infarto subendocárdico, cuando hay una reducción prolongada de la presión sanguínea como en el shock. Y después está el microinfarto multifocal, que toma varias áreas, pero pequeñas. Esto se ve en relación a patologías que afectan vasos intramurales menores, de menor calibre. Vamos a ver ahora cuáles son los vasos más afectados por orden de frecuencia. O sea, la frecuencia de estenosis crítica de los 3 troncos arteriales principales. En primer lugar, tenemos la arteria coronaria descendente anterior izquierda. 40 a 50% de los casos de infarto se debe a una obstrucción de esta arteria. Y el infarto va a producirse en la pared anterior del ventrículo, cerca del ápex, y los 2/3 del tabique. Puede afectar los 2/3 anteriores del tabique. Si la afectada es la arteria coronaria derecha, 30 a 40% de los casos. ¿Qué parte del corazón va a tener infarto? La pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo. Ojo, pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo. La pared posterior del tabique ventricular y la pared libre del ventrículo derecho. Y si la obstrucción es de la arteria circunfleja izquierda, que tiene una frecuencia de afectación del 15 a 20%, la lesión isquémica se va a producir en la pared lateral del ventrículo izquierdo sin tomar el ápex. Lo que dijimos recién, acá tenemos con un dibujito que es mucho más fácil de recordar. Nos está mostrando un corazoncito cortado en el medio, donde se ve la cara posterior, la cara anterior, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Bueno, vamos a ver los infartos transparietales que toman todo el espesor. Fíjense, si se ocluye permanentemente la rama de la descendente anterior izquierda, el infarto va a tomar la pared posterior del ventrículo izquierdo cerca de ápex y 2/3 anteriores del tabique. Si la afectada es la rama circunfleja izquierda, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un infarto en la pared lateral del ventrículo izquierdo sin tomar el ápex. Y si la oclusión permanente de la arteria coronaria derecha o de su rama descendente posterior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un infarto en la pared posterior e inferior del ventrículo izquierdo, porción posterior del tabique interventricular y pared libre del ventrículo derecho. Ahora, si los infartos no son transparietales, fíjense, no toman todo el espesor de la pared, fíjense. Por ejemplo, miremos arriba, una obstrucción transitoria o parcial me va a dar un infarto subendocárdico regional.
La hipotensión global también me va a dar un infarto subendocárdico, pero en este caso va a ser circunferencial, no va a ser regional, va a tomar toda la circunferencia. Y si hay oclusión de pequeños vasos intraparietales, vamos a tener microinfartos irregularmente distribuidos, como se ven ahí en nuestra imagen de abajo con los puntitos marrones. ¿Cómo progresa la necrosis isquémica? Debido a una oclusión arterial coronaria. Fíjense en nuestro esquema de abajo, el primer esquema a la izquierda. Hay una arteria coronaria obstruida y hay una zona de perfusión disminuida que se llama zona de peligro. Entonces, ¿dónde empieza la necrosis? La necrosis empieza en la zona subendocárdica, siempre dejando una escasa cantidad de tejido muscular debajo del endocardio que se nutre por imbibición. O sea, a las 2 horas ya tenemos nosotros esa lesión subendocárdica. Y la zona de necrosis puede abarcar totalmente el espesor de esa pared cardíaca a partir de las 6 horas. La localización, el tamaño y los rasgos morfológicos específicos de un infarto agudo, ¿de qué van? ¿De qué van a depender? Primero, de la localización, de la gravedad y velocidad del desarrollo de las obstrucciones coronarias, del tamaño del lecho vascular perfundido, de la duración de la oclusión, de las necesidades metabólicas y de oxígeno del miocardio en riesgo, del alcance de los vasos colaterales, de la frecuencia y el ritmo cardíaco y de la oxigenación de la sangre. Acá tenemos un esquema evolutivo de la isquemia. Se produce una oclusión coronaria con una lesión isquémica. Esa lesión isquémica puede ser reversible o irreversible. La lesión reversible se recupera. La lesión irreversible puede sufrir reperfusión, que vamos a ver después de qué se trata, con hemorragia intralesional y necrosis con bandas de contracción. O puede no haber reperfusión y entonces tenemos el infarto de miocardio. Vamos a ver entonces ahora la evolución de los cambios morfológicos en el infarto de miocardio. Tenemos que recordar que el aspecto macro y microscópico de un infarto de miocardio depende de la duración de la supervivencia del paciente. Muy bien. La primera lesión que se produce dentro de la media hora es una lesión reversible, donde el miocardio se ve como normal en la microscopía óptica y macroscópicamente el corazón no presenta nada. ¿Qué encontramos en la microscopía electrónica? Encontramos relajación de las miofibrillas con pérdida del glucógeno y tumefacción mitocondrial. Después de la media hora, la lesión de obstrucción vascular, la lesión se torna irreversible. Vamos a ver los cambios desde la media hora hasta las 4 horas de la oclusión vascular. En la macroscopía no vamos a encontrar nada. En la microscopía generalmente óptica, generalmente no vamos a encontrar cambios, pero sí ya se observan cambios en la microscopía electrónica, como por ejemplo ruptura del sarcolema, mitocondrias dilatadas con densidades amorfas, como están señaladas con las flechas amarillas, y agregado cromatínico periférico. Acá tenemos una imagen que nos muestra siempre dentro de las 4 horas el agregado cromatínico periférico. Fíjense ustedes el núcleo de este miocardiocito y su cromatina se dispone debajo de la membrana nuclear. Estamos viendo además el agrandamiento y dilatación de las mitocondrias en esta microscopía electrónica. Dentro de estas 4 horas, por ejemplo, si el paciente muere de 2 a 3 horas, el infarto fue 2 a 3 horas antes de la muerte del paciente, es posible destacar el área de necrosis. ¿Cómo? Mediante la inmersión de cortes de tejido miocárdico en una solución de cloruro de trifenil
tetrasolio. Si el miocardio no tiene infarto, se va a teñir de un color rojo ladrillo. Sin embargo, en las zonas donde hay pérdida de la actividad de la lactato deshidrogenasa tras la muerte celular, el miocardio aparece de un color beige amarillento, que es lo que estamos viendo nosotros marcado con la flecha negra en nuestra imagen del corte de corazón. Además, en este corte de corazón estamos viendo una punta de flecha que me está mostrando una zona de infarto antiguo con fibrosis. Un infarto de 4 a 18 horas de evolución va a tener macroscópicamente ocasionales zonas moteadas oscuras. Fíjense ustedes nuestra imagen de la derecha en un corte del ventrículo donde las flechas negras nos están mostrando las zonas moteadas de color rojo oscuro. Y a la izquierda, si hacemos cortes histológicos, vamos a encontrar una necrosis de coagulación temprana, vamos a encontrar edema y hemorragia. Esa hemorragia es la que le da ese color rojizo. El infarto entre las 12 y las 24 horas va a presentar un aspecto macroscópico como una zona moteada ya de color roja oscura o más bien azul casi. Y en la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense en la imagen de abajo, en la microscopía, la flecha amarilla me está señalando la zona de necrosis. Vamos a ver una hipereosinofilia miocítica y va a comenzar el infiltrado polimorfo nuclear. Todavía observamos eritrocitos en abundancia. Siempre dentro de la lesión de las 12 a 24 horas, vamos a observar en la microscopía bandas de contracción marginales. O sea, fíjense ustedes, estos miocitos tienen como unas rayas gruesas eosinofílicas que corresponden a las bandas Z. ¿A qué corresponde esto? A sarcómeros hipercontraídos que tienen un engrosamiento de la banda Z. Entonces nosotros vemos a banda Z como esas líneas gruesas muy acidofílicas. Un infarto de 1 a 3 días, desde las 24 horas hasta los 3 días. En la macroscopía, ahí tenemos nosotros una imagen abajo a la izquierda. Sigue estando el infarto oscuro, pero su centro ya se está aclarando. Su centro ya es pardo amarillento. Y en la microscopía, ¿qué vamos a ver? Ya vamos a ver pérdida de núcleos, pérdida de las estriaciones, pérdida de citoplasma de los miocardiocitos y denso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. La flecha negra nos muestra el infiltrado polimorfo nuclear y las puntas de flecha nos muestran las células miocárdicas muertas. Muy bien. Entre los 3 a 7 días de comenzado el evento, vamos a encontrar una macroscopía, fíjense ustedes, allí donde está esa I. En nuestra imagen vamos a ver que el área del infarto tiene un borde rojo hiperémico y tiene una zona central mucho más grande, ablandada, de color pardo amarillento. En la microscopía, ¿qué vamos a ver? Ya vamos a ver desintegración total de las fibras muertas, también desintegración y muerte de los polimorfos nucleares y las células mononucleares empiezan a avanzar desde la periferia para hacer la fagocitosis de esos restos. Y acá tenemos otra imagen de la lesión entre los 3 a 7 días, donde observamos restos de fibras miocárdicas muertas señaladas con flechas negras, ¿verdad? Y además observamos un infiltrado inflamatorio que tiene polimorfos nucleares, pero también mononucleares. A la derecha estamos observando la afluencia de los mononucleares para la fagocitosis. Entre los 7 a 10 días, un infarto macroscópicamente tiene su máximo grado de ablandamiento y se presenta como una zona de coloración parda amarillenta rodeada de bordes deprimidos rojizos, como nos está mostrando la flecha amarilla en el corte macroscópico. En la microscopía existe una gran fagocitosis realizada por los mononucleares y en los bordes del infarto empieza a formarse el tejido de granulación.
En la imagen estamos viendo todavía la fagocitosis de los restos por los fagocitos. Entre los 10 y 14 días en la macroscopía nosotros encontramos una lesión muy evidente de color amarillo parduzca con bordes deprimidos más oscuros, que en nuestra imagen de la izquierda está señalada con la flecha amarilla. A la derecha vemos un corte histológico de este periodo de tiempo donde se observa un tejido de granulación bien definido y el comienzo de depósito de colágeno. Entre las 2 y las 8 semanas, macroscópicamente un infarto se presenta como una cicatriz gris blanca que está señalada con la flecha amarilla en nuestra imagen macroscópica. Y en la microscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Un abundante depósito de colágeno. Y por último, cuando la lesión del infarto tiene 2 meses o más, años o lo que fuera, en la macroscopía lo que observamos es un área de cicatrización firme blanquecina y en la microscopía encontramos una cicatriz colagénica hipocelular. ¿Qué es la reperfusión? La reperfusión es el restablecimiento del flujo sanguíneo en un miocardio isquémico amenazado por infarto. Su objetivo es preservar el músculo cardíaco expuesto a riesgo y limitar las dimensiones del infarto. Cuando hay un tratamiento rápido en un paciente con infarto, se puede salvar el músculo cardíaco que está isquémico, mas no el que está necrótico. Se puede limitar el tamaño del infarto con la consiguiente mejoría de la función y la supervivencia y además se restablece el flujo coronario. Solamente el músculo isquémico, el necrótico, ya es irreversible su cambio. Por ejemplo, una reperfusión temprana, 15 a 20 minutos después de la isquemia, puede prevenir por completo la necrosis. Pero si es un mayor tiempo, ¿verdad?, de obstrucción coronaria, la repercusión puede salvar parte del miocardio isquémico, pero no va a evitar la necrosis. Acá tenemos unos dibujos que nos esquematizan lo que estuvimos diciendo. Fíjense, hay una isquemia por una obstrucción de un vaso y en la imagen del medio arriba tenemos una región que no tiene riego sanguíneo y se llama zona de peligro. O sea, una zona isquémica. La zona de color naranja es normal. Esa zona medio marrón es isquémica. Si se produce una reperfusión en menos de 20 minutos, se salva todo. Fíjense, hay una salvación de toda la zona de peligro. Si la reperfusión se produce entre las 2 y las 4 horas de la obstrucción arterial, puede haber una salvación parcial. Y ahí me está mostrando la salvación parcial como una zona de color amarillo. Y en el centro está una zona necrótica que no se pudo salvar. Y la tercera opción, si la oclusión es permanente y pasa más de todo ese tiempo, entonces tenemos toda la zona necrótica. Entonces se produce el infarto completo. Hay una frase muy interesante que dice: el tiempo es miocardio. Cuando intervenimos tempranamente salvamos una mayor cantidad de miocardio. Intervenir de inmediato una vez que se ha diagnosticado un infarto en curso va a mejorar su pronóstico. El pronóstico empeora a medida que el infarto se extiende. La reperfusión mejora la supervivencia a corto y a largo plazo y este es justamente el objetivo principal del tratamiento de los pacientes con infarto de miocardio. Este proceso de reperfusión se lleva a cabo mediante diversas intervenciones coronarias, como por ejemplo la trombólisis, la angioplastía con colocación de endoprótesis o la cirugía de injerto de derivación arteriolar coronaria, entre varios.
Vamos a ver ahora el aspecto macroscópico de un infarto reperfundido. Fíjense ustedes en la imagen que tenemos a la derecha. ¿Ven esa zona marrón? Bueno, esa zona marrón que está señalada con la flecha roja es un infarto reperfundido. Los infartos reperfundidos suelen ser hemorrágicos y la zona es de color rojo oscuro. ¿Por qué es roja oscura esa zona? Porque cuando hay un infarto, la vasculatura resulta dañada, los vasos están lastimados, perforados, y por eso se produce hemorragia una vez que se restablece el flujo con la reperfusión. Los vasos están demasiado permeables y dejan escapar eritrocitos. La reperfusión, ¿qué hace? Puede preservar las células lesionadas de manera reversible, o sea, aquellas células que todavía no tienen cambios irreversibles de isquemia pueden preservarse mediante la reperfusión. Y también las células que ya están lesionadas mortalmente son alteradas en su morfología, o sea, su morfología está alterada. Eso estamos viendo nosotros en la imagen de la derecha, que es una célula, es un corte de miocardio reperfundido, y la flecha verde que nos está mostrando las famosas bandas de contracción. En la microscopía, en los miocitos necróticos, nosotros vemos las bandas de contracción como recién estuvimos diciendo. Estas bandas ya las estamos mirando en la imagen de arriba. Son esas bandas transversales de un color eosinófilo más fuerte, una de ellas señalada con la flecha amarilla. En la imagen de abajo, las bandas de contracción son mucho más grandes y una de ellas está señalada con la flecha de color verde. Muy bien. ¿A qué se deben esas bandas de contracción? Se deben a sarcómeros hipercontraídos y desorganizados con engrosamiento de las bandas Z. Los miocitos con membranas dañadas quedan expuestos a concentraciones elevadas de calcio que provienen del plasma que está llegando con esa reperfusión. Ese exceso de calcio va a entrar al citoplasma de las células en vías de necrosis y le va a producir una hipercontracción sarcomérica. Y la imagen representativa de la hipercontracción sarcomérica es la banda de contracción. La reperfusión puede salvar a un miocardiocito que no está necrótico, pero también puede producir lesión por reperfusión y esas lesiones pueden llevar a ese miocardiocito a la muerte. Diferentes formas de lesión pueden desarrollarse después del restablecimiento del flujo en un miocardio vulnerable, isquémico, pero que no está irreversiblemente dañado. Estas lesiones, que le pueden, como dijimos, llevar a la muerte, en segunda instancia, ¿verdad? Por culpa de la reperfusión, puede ser producida por especies reactivas de oxígeno, sobrecarga de calcio o la presencia de células inflamatorias reclutadas después de la reperfusión. Veamos, ¿qué pasa? Acá tenemos a la izquierda, fíjense, un miocardio normal arriba y un miocardio alterado abajo con, fíjense ustedes, las bandas de contracción. La generación aumentada de radicales libres de oxígeno que se produce con la llegada de la sangre en la reperfusión poseen la capacidad de dañar a las membranas y aumentan la permeabilidad de las membranas con entrada de calcio al citoplasma. Entonces se produce una marcada elevación de enzimas cardíacas con inhibición de la síntesis de ATP y formación de bandas de contracción que ya estuvimos viendo, y eso puede llevar a la muerte celular. La inflamación, otra causa, ¿verdad? De lesión por reperfusión. Los neutrófilos y los monocitos que llegan al músculo afecto durante la reperfusión liberan radicales libres, proteasas,
elastasas y colagenasas. Y estas sustancias son tóxicas para las células endoteliales y musculares y pueden llevar a la muerte celular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un infarto de miocardio? Por los síntomas, vamos a hacer solamente un resumencito de todo esto. Por los síntomas, las pruebas bioquímicas y las alteraciones del electrocardiograma. Vamos a ver un poco las pruebas bioquímicas, aparte de los síntomas, ¿verdad? Son los biomarcadores específicos de del daño miocárdico. Por ejemplo, la troponina IT. ¿Qué son las troponina IT? Son proteínas que regulan la contracción del músculo cardíaco y esquelético y aumentan entre las 2 a 4 horas y alcanzan su máximo a las 24 a 48 horas de producido el infarto. Pueden seguir aumentados 7 a 10 días después del incidente agudo. Normalmente la troponina IT no se detectan en la circulación sanguínea. Otro biomarcador de daño miocárdico es la creatincinasa cardíaca, CKMB. Es una enzima altamente concentrada en el cerebro, en el miocardio y en el músculo esquelético. Aumenta de 3 a 12 horas después de la lesión y su pico máximo es a las 24 horas. Vuelve a cifras normales a las 72 horas. El pico de estas dos enzimas se acelera en los pacientes sometidos a reperfusión a causa del lavado de la enzima desde el tejido necrótico. Y ahora, para ir terminando nuestra clase, vamos a ver las consecuencias y las complicaciones del infarto de miocardio. El infarto miocárdico puede producir disfunción contráctil, arritmias, ruptura miocárdica. Esta ruptura tenemos que acordarnos que es más frecuente entre los 3 a 7 días de iniciado el evento. Pericarditis fibrinosa, que es más evidente entre el día 2 y 3. Infarto ventricular derecho, extensión del infarto, trombomural, aneurismas ventriculares, disfunción de músculos papilares e insuficiencia cardíaca tardía progresiva. Ahora vamos a objetivar algunas de estas complicaciones. Acá tenemos la primera, ruptura del septo interventricular. En la imagen de la izquierda se nota perfectamente el septo interventricular roto y la zona de la ruptura está señalada con esta flecha de color amarillo. En la imagen de la derecha es más difícil de ver, pero se observa una pequeña flechita blanca donde se observa la ruptura del septo interventricular. Estamos viendo el septo desde el ventrículo izquierdo. Acá tenemos otra complicación, la ruptura de la pared. ¿Ven ustedes? Acá a la izquierda estamos viendo un corazón cortado transversalmente y se ve un infarto del ventrículo izquierdo y se observa la ruptura hacia la cavidad pericárdica. Y a la derecha se observa la ruptura con un hemopericardio masivo. La zona de la ruptura en la imagen de la derecha está marcada con la flecha blanca. Otra complicación de los infartos cardíacos es la formación de un aneurisma ventricular. Fíjense en esta imagen, la flecha blanca me está mostrando una dilatación de la pared ventricular con un adelgazamiento del espesor de la misma y la conformación de un aneurisma. La trombosis mural es otra de las complicaciones. Acá estamos viendo en un corte transversal y mirando desde arriba en relación al ventrículo izquierdo y una zona de infarto, una gran masa trombótica en relación a la pared. Y ahora veamos como resumen qué complicación conllevan con más frecuencia los infartos de miocardio según su localización. Los infartos transmurales conllevan mayor posibilidad de
shock cardiogénico, arritmia e insuficiencia cardíaca tardía. Los pacientes con infarto transmurales anteriores, de pared anterior, tienen mayor riesgo de una ruptura de pared libre, de una expansión del infarto, de desarrollar trombos murales y aneurismas ventriculares. Los pacientes con infarto transmurales posteriores tienen mayor riesgo de tener bloqueo grave de conducción y afectación del ventrículo derecho. Y los infartos subendocárdicos pueden formar trombos en la superficie endocárdica. Y con esto hemos terminado nuestra clase de cardiopatía isquémica. Muchas gracias.